que ya hemos avanzado en relación a que ahora ya entramos al estado planetario Tierra. Anteriormente vimos el estado planetario Saturno, el estado planetario del antiguo Sol, la antigua Luna, y ahora ya vamos a entrar a la Tierra. Entonces, en este trabajo que vamos a realizar, ya podemos diferenciar 7 ciclos propios de la Tierra. Anteriormente no había esta claridad, casi fue una forma más no definida de los diferentes ciclos, pero en la Tierra ya se van a manifestar 7 grandes ciclos. Con anterioridad habíamos visto que primero se formó el cuerpo físico, no como el que tenemos aquí, sino son las leyes físicas, recordemos un poco. Luego viene el desarrollo y la incorporación del cuerpo etéreo. Y finalmente en la Luna, la incorporación del cuerpo astral. Y en este periodo del planeta Tierra ya va a incorporarse esto que conocemos como la individualidad o lo espiritual, que lleva el nombre de yo, ¿no? Cuando nosotros nos nombramos a sí mismos yo, es esta individualidad. Entonces, también ha habido procesos físicos que se van manifestando a través de los distintos estados planetarios. Si se recuerdan, primero empezamos con el calor ya como una manifestación anímica, que después, pasando al antiguo sol, ya se convierte en algo que, aparte del calor, se manifiesta también el aire, lo gaseoso, lo airoso. Entonces, esta manifestación ya es que el mismo calor sufre una transformación y se empieza a solidificar este calor. Y esto está relacionado también, por un lado, como si fueran opuestos, se tiene la parte espiritual, que es es cuerpo etéreo vital, y por otro, también tenemos ya en relación a eso opuesto, la condensación del calor, que es algo gaseoso. Y finalmente tenemos, pues, en la antigua Luna, la incorporación del cuerpo astral y aparece lo acuoso, ¿no? Entonces, lo astral, que es de índole más elevada de lo etéreo, sin embargo, su reflejo es más endurecido, o sea, ya el agua está más consolidado que el aire y el aire más consolidado que el calor. Entonces, todo lo que es nuestra corporalidad de ahora partió del calor. Ahora vamos a ver cómo se va incorporando en el estado planetario todo lo que se refiere a lo térreo. Nosotros, aparte de tener nuestro cuerpo físico, tenemos todas las leyes químicas, ¿no? Acuérdense que en la antigua Luna ya aparece lo que conocemos como el éter químico o éter de sonido. Y este cuerpo químico o éter de sonido es lo que conocemos como la tabla periódica de los elementos, que alguna vez la vimos ahí en la secundaria, en la primaria. Todos estos elementos nos constituyen a nosotros. Antes de ser elementos como tales, son sonidos, ¿no? Por eso se le llama éter químico o de sonido. Entonces, en la Luna, en la antigua Luna aparece lo acuoso y estos elementos que en principio fueron sonidos van solidificando, ¿no? Entonces ya la composición del agua de esto acuoso, ya hay una manifestación de estos sonidos en lo físico. Entonces, aparte de tener los 4 elementos, ¿no? Que es el calor, luego el aire, luego el agua y ahora lo térreo, también tenemos los 4 éteres. O sea, el éter calórico,
en el antiguo Saturno, el éter lumínico de luz en el antiguo Sol, el éter químico de sonido en la antigua Luna, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a aparecer aquí como éter en la Tierra? El éter de vida. Entonces tenemos pues ya también nuestros 4 éteres: éter de vida, éter químico de sonido, éter de luz y éter calórico. Y los 4 elementos: elemento calórico, elemento aire, elemento agua y elemento tierra. Entonces, dentro de esto, en el planeta Tierra ya hay 7 ciclos muy específicos y muy claros, ¿no? El primero lo conocemos como el ciclo polar, es el principio. El segundo se conoce como el ciclo hiperbóreo. Luego viene el ciclo de la Lemuria. Luego viene el ciclo Atlante. Luego vendría el ciclo posatlante, que es en el que nos encontramos actualmente nosotros, en este ciclo posatlante. Va a haber 2 ciclos futuros dentro de este estado planetario Tierra, un sexto y un séptimo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que lo que la Luna y el Sol y los demás planetas se vuelven a unificar y entran en un estado de astralidad. Después de esa astralidad entran en un estado de espiritualidad total que conocemos como el sueño cósmico. Entonces, en este sueño cósmico, las entidades sufren una transformación. Hemos hablado de las entidades espirituales. Todas estas entidades espirituales sufren una transformación y también el cuerpo físico, etéreo y astral del hombre sufre también unas transformaciones y entran a un sueño cósmico. Habíamos dicho que antes de entrar ya en esta astralidad, los grandes espíritus de la sabiduría lo que donan a toda lo creado es sabiduría. Por eso encontramos sabiduría en cada cosa que tenemos manifiesto ahora en la tierra, ya sea en un árbol, en una planta, en un animal, en el ser humano, toda esta organización tan bellísima de cómo funciona el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro. Toda esta cuestión tan complicada del ser humano está inmersa de sabiduría. Los huesos son sabiduría. Entonces, estos espíritus de la sabiduría dotaron a todo lo que viene en un futuro de la tierra de sabiduría. Y también acuérdense que estas entidades van también evolucionando. Así como algo que se inició de esta sustancialidad de los espíritus de la voluntad, que era una esencialidad puramente espiritual, se transformó en calor. Entonces habíamos comentado que los dioses son los que nos crean a nosotros, ¿no? Estos dioses que primero otorgan esta sustancia que va siendo transformada por los demás dioses y se crea el cuerpo físico. Es un cuerpo calórico con ya las leyes físicas. ¿Qué se refiere cuando hablamos de leyes de este cuerpo físico? Se refieren a las leyes, a los pensamientos generados por los dioses. O sea, nuestro cuerpo físico no es otra cosa que pensamientos generados por nuestros dioses, ¿no? Y le llamamos a dioses a estos elevadas entidades espirituales que pueden crear algo. El Dios puede crear algo. De algo que no existe, va a crear algo. Y lo que crea es al hombre, a nosotros. Entonces, bueno, ya pasamos por toda esta sueño cósmico y empieza a surgir el nuevo estado planetario conocido como Tierra.
Pero acuérdense que no ocurre de un solo golpe, sino que desde lo espiritual se empieza a manifestar lo astral, luego lo etéreo y luego lo físico. Entonces, en el primer ciclo que conocemos como polar, empieza nuevamente a hacer una recapitulación de los tres estados del cuerpo físico, que es desde Saturno, Sol y Luna hasta la Tierra. Entonces, nuevamente, ellos recrean toda esta situación para decir ya el cuerpo físico hasta dónde ha avanzado y dónde se ha perfeccionado. Entonces, como podemos ver, pues el cuerpo físico es el más perfeccionado. O sea, el cuerpo físico ha llegado a un nivel muy elevado de lo que no existía. Luego, el cuerpo etéreo, pues aparece en el Sol, por tanto tiene dos manifestaciones, ¿no? En el Sol y la Luna está perfeccionada ese nivel, y el astral, pues nada más tiene una sola manifestación que se da, perdón, el etéreo en el Sol y en la Luna el astral. Y entonces, pues es el que también, digamos que es el más joven dentro de estos tres cuerpos. Entonces, el más joven es el astral, el que sigue es el etéreo, y el físico, digamos que es el cuerpo más viejo, por decirlo así, pero es el más perfecto. Ahora bien, cuando ya se recapitula todo el proceso del cuerpo físico, también se hace de igual manera el proceso del cuerpo etéreo o vital, ¿no? Y finalmente se hace el proceso del cuerpo astral. Esas son las funciones que se realizan dentro del primer ciclo que conocemos como el ciclo polar. Luego, que el ser humano todavía están separados, el cuerpo físico, etéreo y astral, y ya en el segundo ciclo que se conoce como el ciclo hiperbóreo o hiperbórea, ahí sí ya empiezan a unirse nuevamente el cuerpo astral con el etéreo y el físico, pero todavía de una manera muy astral, no están todavía solidificados, son unos cuerpos muy espiritualizados, muy astralizados. Entonces estos cuerpos empiezan a tener una actividad en este ciclo hiperbóreo y todavía digamos que los planetas que ahora conocemos desde lo que es la Luna, Venus, Mercurio, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, todavía están unidos en la época hiperbórea. Pero en esa misma época empiezan a separarse los diferentes estados planetarios. Ahora bien, recuerden que los estados planetarios nosotros los vemos de manera física porque tenemos los órganos de los sentidos físicos. Tenemos sentidos físicos, pero en realidad los estados planetarios, todos los planetas son entidades espirituales. De acuerdo a su desarrollo, cada entidades espirituales van realizando su propio planeta. Así empieza a separarse Saturno, se empieza a separar Marte, Júpiter, en ese proceso de lo que conocemos como el ciclo hiperbóreo. O sea, cada entidades espirituales se van acomodando según su desarrollo en cada uno de estos planetas. Entonces, digamos que aquí el planeta fundamental en este estado planetario Tierra es el Sol. El Sol es el que va a ser de ahora en adelante el centro de desarrollo del ser humano. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si también se recuerdan, en la antigua luna habíamos hablado que cuando se instila la sabiduría a todo el cuerpo físico, etéreo y astral,
por los espíritus de la sabiduría, los espíritus del movimiento que otorgaron el cuerpo astral, se desprenden lo que es los gérmenes del alma sensible y el alma racional. En la Tierra también ocurre ese efecto que ya tenemos como germen el alma sensible, el alma racional, y se incorpora también el alma consciente. Entonces ya tenemos esta alma compuesta de alma sensible, alma racional y alma consciente. Y esto es importante tenerlo presente porque en esta época post-Atlante, donde estamos viviendo, en esta época precisamente estamos en el alma consciente. Ya veremos en detalle cómo ha sido este proceso. Entonces, ya con esta sabiduría que entregaron estos grandes espíritus y los espíritus del movimiento han otorgado el cuerpo del alma sensible, el alma racional y el alma consciente, todo tiene esto también una relación. El alma sensible se relaciona con el cuerpo astral, el alma racional con el cuerpo etéreo y el alma consciente con el cuerpo físico. Esa es la relación. Por eso está esta división de las almas en relación a lo corpóreo. Entonces, al final del ciclo hiperbóreo es donde este sol que todavía está unido, el sol, la luna y la tierra, se desprende y forma el astro que conocemos como ahora como el sol. Ahora bien, este sol tiene que salir de este proceso que está ocurriendo en la Tierra, porque por un lado tiene una actividad muy superior a lo que se está desarrollando en la Tierra, y entonces el Sol se tiene que separar de la Tierra. Entonces la Tierra queda junto con la Luna. Entonces todavía en esta época, en el siguiente ciclo, que es la Lemuria, el Sol, perdón, la Tierra y la Luna están unidos. La Luna que ahora vemos en las noches estaba unido a la Tierra. Entonces ya se separa el Sol y la actividad de estas entidades solares se retiran y forman el astro que conocemos como Sol. Estas entidades espirituales son las que dotan en la Lemuria esta chispa ígnea que conocemos como el yo. Entonces a este cuerpo físico, etéreo y astral, que es lo corpóreo, entonces ahora sí le van a otorgar el yo, la chispa divina, lo espiritual en cada uno de nosotros. Y eso es un regalo, algo que nos dan estos espíritus de la forma. También se conocen como los Elohim. También se conocen también como potestades. Entonces, estas potestades, Elohim o espíritus de la forma, son las que nos otorgan la esencialidad de nosotros, la parte espiritual en nosotros, que conocemos como el yo. Entonces, el ser humano, el ya con su incorporación del yo, ya tiene un proceso, digamos que la Tierra tampoco está solidificada como es ahora, está en un estado casi como el estado planetario Luna, donde tiene una parte acuosa más al centro y hacia en la superficie, digamos, en nuestra atmósfera, vivía el hombre. Lo que ahora es nuestra atmósfera, ahí en ese entorno anímico espiritual vivía los seres humanos. Y entonces estos seres humanos empiezan a tener una conciencia. Todavía la forma humana no aparece como lo tenemos ahora.
sino más bien pueden imaginarse un huevo, el huevo como tal, pero no físico, sino un huevo donde es de naturaleza etérea, astral. Y poco a poco, ya en la época de la Lemuria, ya se va introduciendo más lo que es la parte mineral, o sea, estos elementos que van a conformar lo corpóreo. Entonces, todos estos elementos que ya son de orden térreo son los que empiezan a solidificar un poco más al ser humano. Y gracias a este procedimiento de estos elementos, lo que hace que el yo empiece a tomar conciencia primero de los fenómenos internos que le suceden. Si se recuerdan antes, en los 3 estados planetarios anteriores, todo lo que sucedía en lo corpóreo era manifestación primero en Saturno de los espíritus de la personalidad, de los arcángeles en el antiguo Sol y de los ángeles en la antigua Luna. Entonces ahora ya que he incorporado el yo empieza a desplegarse por sí mismo. Entonces este yo empieza a tener una conexión. El mundo exterior está afuera, tiene una influencia sobre el ser humano, pero el ser humano ya no solo recibe lo que está en el exterior como fenómenos, sino que también ya interioriza lo que sucede fuera, ¿no? Esto quiere decir, igual que los ángeles podían percibir el mundo exterior y incorporarlo con un sentimiento de individualidad de manera anímica, igualmente el hombre empieza a percibir los colores, los olores, las sensaciones que vienen de afuera y las incorpora dentro de sí mismas. Y es ahí donde empieza a aparecer ya la individualidad, ¿no? Nosotros nos sentimos a sí mismos a través de lo que nos viene de fuera. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, todavía el ser humano no, en la parte del centro de la Tierra, era todavía más solidificada, hasta cierto punto acuoso, y el ser humano no era con esta forma, más bien lo que se desprendía de este ser humano era la cabeza, ¿no? Por eso decía como un tipo de huevo de gallina, pero no solidificado. Entonces, ¿dónde están los brazos, las piernas, los órganos? Todavía son apéndices, apenas están ahí manifestándose. Entonces, no es que el ser humano apareciera de pronto, sino lleva toda una metamorfosis, que es primeramente la cabeza, y a partir de ahí empieza a tener ciertos apéndices que se van muy tenues, que se están manifestando. Entonces estamos hablando de una parte anímica, astral y etérea, ¿no? Finalmente, el ser humano tiene su forma, va teniendo su forma que primero en el ciclo hiperbóreo lo podía crear, esa misma forma. El alma humana creaba su forma, pero después que se incorporan las sustancias térreas, ya no puede hacer su forma. Entonces son precisamente los que dotan al ser humano del yo, de la chispa divina, de la chispa ígnea, son los que van dando forma al cuerpo físico junto con lo etéreo. Todos los espíritus de la forma trabajan sobre el cuerpo físico y sobre el cuerpo etéreo. Y a partir de ahí, el alma, ¿no?, y el cuerpo astral se desprenden de ahí, de ese cuerpo físico etéreo, y tienen una relación con el mundo suprasensible, el mundo
de los dioses. Y esto sucede porque en la separación del sol, pues ya empieza a haber esto que conocemos como día y noche. Entonces, en el día, tampoco los ciclos son como ahora de 24 horas, era totalmente distinto. Y el día se relacionaba con que el ser humano se introducía en lo corpóreo, o sea, en el cuerpo físico y etéreo, y vivenciaba lo que había en la tierra. Pero acuérdense que todo lo que se creó fue para que el ser humano fuera un reflejo de todo lo que sucedía en el mundo espiritual. Entonces realmente el ser humano estaba destinado a ser un espejo de todos los sucesos que venían del mundo espiritual y que a través de ese espejo las entidades espirituales tenían una conciencia de su labor y de su trabajo. Entonces era la finalidad de los dioses que nosotros tuviéramos una conciencia del mundo espiritual y también una conciencia del mundo acerca de lo que se estaba solidificando. Entonces, no, la, el pensamiento de los dioses no era que quedáramos en este estado donde estamos totalmente mineralizados, ¿no? Y que ya estamos pisando la tierra, sino que era ver todo este proceso espiritual y qué sucedía, porque esto no, nada más nosotros tenemos esta experiencia de tener loteria en nosotros. Los otros dioses no lo conocen, ¿no? Como pueden ver, el ángel llega nada más a lo acuoso. Entonces el ángel se mueve entre el agua, el aire y el calor, lo habíamos mencionado. El arcángel se mueve en el aire y en el calor. Y los espíritus de la personalidad o arcai se mueven solamente en el calor. Entonces, las entidades superiores obviamente no se pueden mover en esta corporalidad densa. Entonces, a partir de ahí, el ser humano empieza a tener una relación con este cuerpo físico y etéreo, y en la noche, cuando ya no está el sol activo, entonces ellos se separan de este cuerpo físico y etéreo y van hacia los dioses. Y es lo mismo que nos sucede en esta época, ¿no? Nosotros nos vamos a dormir. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a dormir? Ya no tenemos una conciencia, ¿no? Ya no estamos conscientes que tenemos en un sueño profundo y ya no tenemos esta conciencia de vigilia, esta conciencia despierta, como estamos ahorita en este momento. ¿Y qué sucede? Pues el cuerpo astral, el alma y el yo se separan y se van al mundo astral, y ahí tenemos una vivencia con todas estas entidades, pero no somos conscientes porque no tenemos una conciencia despierta. Y esto se debe que para tener conciencia terrenal necesitamos de el cuerpo físico. El cuerpo físico es lo que nos da la conciencia en nuestra época, ¿no? El cuerpo físico con el etéreo. Entonces, todas las mañanas que despertamos, ¿qué es lo que entra en nosotros nuevamente? El cuerpo astral, el alma y el yo. Y entonces tomamos conciencia de nuestro mundo exterior, pensamos nuestro mundo, vivenciamos nuestro mundo, y nuevamente nos vamos a dormir y entramos en este sueño, ¿no? En este dormir, en este donde la conciencia se duerme, se queda apagada. No es que no tengamos conciencia, sino está dormida. Y así sucedía también en esa época. El alma, el dios se separaban, el cuerpo astral, e iban con los dioses. Pero ahí sí se hacían conscientes de esta convivencia con los dioses. Pero también cuando entraban dentro de lo corpóreo, tenían esta relación con el mundo exterior, que es lo que reflejaban también a los dioses. Sí, adelante, Verónica. Ya, maestro, buenos días. Esta época Bueno, es Lemuria, ¿verdad? sí, ya Estamos estamos en el en la ciclo Lemuria. de la Lemuria. Ujú. Gracias. Entonces, en la Lemuria, las almas pues entraban a estos cuerpos, ¿no?
Y los cuerpos, cuando las almas dejaban los cuerpos, desaparecían y volvían a renacer. Pero eran más de orden, tenían muy poco lo físico, eran más de orden etérico y con pocas sustancias. Entonces, fue posible que llegáramos a este momento que estamos ahora viéndonos con los sentidos físicos consolidados, cuando en la Lemuria todavía no teníamos los ojos como los tenemos ahora, ¿no? Eran todavía impresiones de orden anímico espiritual. Y poco a poco los sentidos físicos se fueron consolidando, ¿no? Pero al, al, en, a la, en el momento de la etapa media de la Lemuria es cuando se instila el yo, y en ese momento también esta dificultad ya para poder entrar en algo corpóreo se debió a que la luna, la luna es la parte reproductora, es la parte, digamos, que viene de lo acuoso, está en la luna, y es la que va solidificando lo térreo. Entonces se dice que hay un endurecimiento ya de la tierra y que el alma humana ya no puede penetrar esos cuerpos físicos etéreos, ¿no? Y entonces la humanidad se retira hacia los diferentes planetas. Entonces unos se van a Marte, otros a Júpiter, otros a Saturno, o a Venus, a Mercurio, o al Sol. Y entonces hay algo que sucede nuevamente, que es la separación de la Luna. La Luna es la que estaba endureciendo la Tierra y entonces se separa y se forma también otro astro. En esto van espíritus de la forma, que son los que dirigen la actividad, la forma humana del ser humano. Entonces ya viene una forma más atenuada. Pero este endurecimiento lo aprovechan las almas que conocemos ahora como los animales. Entonces, acuérdense que en la antigua luna tenemos el hombre animal y teníamos que nosotros desprendernos de esta separación de hombre-animal, y estas almas animales que tienen todavía un retraso dentro de su evolución, por la fuerza que tenían y los apéndices más desarrollados, se introducen en estos cuerpos físicos y etéreos, y como resultado aparecen los animales en la Tierra. De esta manera, estos animales son los que van poblando la Tierra. Los seres humanos no pueden entrar en esta disposición de cuerpo porque está muy endurecido. Pero también ahí empieza a surgir lo que son el otro reino, que es el vegetal, ¿no? En el reino vegetal empiezan a surgir en este proceso del ciclo lemuriano, y de igual manera todo este choque que hay dentro de la materia empieza a surgir el reino mineral, que, como decíamos antes, ¿quiénes son los minerales? Pues son estos cuerpos físicos que ya no evolucionaron desde Saturno y se convierten en los minerales. Ahora, los vegetales, decíamos, son los cuerpos que con físico y etéreo ya no pudieron evolucionar y son los vegetales de ahora. Y finalmente, los animales son lo que se les otorgó cuerpo físico a estas, cuerpo etéreo no y físico no evolucionado, y les otorgan el cuerpo astral. Entonces aquí ya surgen los tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y obviamente también a mediados de la Lemuria surge ya el ser humano como yo, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos la consolidación de los tres reinos y del reino individual de cada uno de nosotros con nuestro yo. Bueno, todo eso lo vivimos nosotros, ¿no? No es que estemos hablando de otros, sino que nosotros pasamos por todo ese proceso. Entonces, ya que se separó la luna, ahora sí tenemos un estado de conciencia supeditado a entidades superiores, que era nuestra función, ser reflejo de lo que sucedía en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, y los dioses a través de nosotros vivenciaban tanto lo terrenal como lo espiritual, como había sido en las etapas anteriores de los estados planetarios. Bueno, aquí llegamos a un punto ya más importante. Si se recuerdan, le habíamos dicho que en la antigua luna habían aparecido espíritus relacionados con un cuerpo astral y que eran, digamos, conocedores de este cuerpo astral, y que en la luna nos otorgaron un estado de conciencia, no solamente relacionado con las entidades superiores, sino que también nos mostraron que el ser humano tenía capacidad de tener un estado de conciencia también independiente de las entidades espirituales. Y nuevamente, cuando ya nos han otorgado el yo, vuelven a entrar en actividad estas entidades espirituales que habían actuado en la antigua luna y que también ya se habían separado los espíritus que se fueron a la luna, entonces pudieron entrar en actividad. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Si ya tienen el cuerpo físico, cuerpo astral, el yo, entonces estas entidades actuaron en el cuerpo astral. Estas entidades tienen un desarrollo, ¿no?, digamos, retrasado, rezagado. Son entidades que son superiores a los seres humanos, pero que quieren tener una evolución distinta hacia las entidades espirituales que nos crearon. Entonces ellos, como tienen una evolución, digamos que son los rebeldes dentro del mundo espiritual, y estas entidades se conocen como las entidades luciféricas. Estas entidades luciféricas dotan al cuerpo astral humano de tener una conciencia distinta. Y el yo, que apenas está incorporado, pues es un bebecito, el cuerpo astral ya tiene una experiencia mayor, entonces induce al yo hacia un estado de conciencia distinto, ¿no? Lo lleva más hacia el estado de independiente de conciencia. Entonces, esos espíritus que conocemos como luciféricos, se les da el nombre así, luciféricos, que en realidad pues, son espíritus de la luz, o podemos decir espíritus luminosos, porque trabajan en lo astral, dotan al ser humano de una conciencia más libre. Pero también por esta conciencia más libre nos inducen a cometer errores, ¿no? Porque entonces lo que nos viene de afuera, que antes era totalmente controlado por las entidades superiores, tenemos a sufrir cambios, ¿no? A cometer errores. Y entonces, a partir de ahí, el ser humano se va cayendo más hacia la tierra, se va solidificando. Esto es muy interesante porque aquí los que tengan una relación a veces con lo que se habla de esta imagen, ¿no? De que la serpiente tienta a, a la mujer para comer el fruto del árbol del bien y el mal, del bien y el mal, pues es una imagen de la serpiente, ¿no? La serpiente es la imagen de las fuerzas
luciféricas, ¿no? Y la mujer que toma del árbol del bien y mal y come la manzana, pues es el alma humana o el cuerpo astral. Entonces esta imagen es la que hace una referencia también en, en muchas pinturas, ¿no? Y en el antiguo conocimiento. Esto es exactamente en lo que sucede en la Lemuria. Y entonces a partir de ahí el ser humano empieza a bajar hacia la tierra y se va solidificando. Y en esta solidificación también empieza a aparecer más, los apéndices se van desarrollando. Pero el ser humano todavía no tiene esta forma, son más bien como, podríamos decir, toda una imagen como una lagartija, ¿no? Digamos que éramos así como seres humanos, no éramos como ahora, ¿no? Y poco a poco, pues va un proceso donde el ser humano se va incorporando más la sustancia mineral y el ser humano es el que también solidifica la tierra, ¿no? Porque la tierra y el ser humano no pueden ir separados. Si el ser humano altera algo, se altera la tierra, para bien o para mal. Entonces, este ser humano que va bajando poco a poco, todavía no llega a estos estados como vivimos ahora, esto todavía ya es más reciente, pero entonces tiene un potencial enorme en el sentido de que maneja lo que conocemos como el elemento fuego, ¿no? Ya tiene un yo, pero pues es un yo no consciente de lo que puede hacer, ¿no? Y entonces, en la Lemuria físicamente es, fue lo que en la antigüedad, en esa época de la Lemuria, es parte de lo de África, parte de Australia, lo que es el Océano Índico. Ahí era lo que es la Lemuria físicamente. Pero tampoco era como el planeta de ahora, que ya está muy compenetrado de lo mineral. Y entonces en esta Lemuria vivimos nosotros, que pues ahí también pues pasamos por ese proceso, vivimos en la Lemuria y éramos muy tenues, ¿no? Todavía no éramos solidificados, éramos más hacia lo etéreo y manejamos muy bien lo que es lo etéreo, el fuego, el calor, ¿no? Y en este proceso donde también que era calor, nos acompañan los espíritus que conocemos como los espíritus de la personalidad. Como el yo apenas era un bebecito, entonces estos espíritus o arcáis, espíritus de la personalidad o arcai, son los que dirigían a la humanidad, ¿no? Entonces esta humanidad siempre fue guiada. ¿Por qué? Porque todavía el ser humano no tenía una conciencia plenamente desarrollada, no pensaba como estamos pensando ahorita. O sea, ahorita estoy aquí dando esta plática y ustedes están pensando, están relacionando con lo que hablo, pero en esa época no. Haz de cuenta que eran realmente bebés de 1 o 2 años, ¿no? Los seres humanos, aunque estaban desarrollados físicamente. Entonces, a partir de ahí, los seres humanos nos fuimos solidificando más, ¿no? Y empezamos a entrar más hacia la materia. Esta decisión que tomamos de cierta manera, por tener un yo muy, muy pequeño y un cuerpo astral más desarrollado, y estas entidades que nos inducen, nos han mm, introducido hacia este estado de conciencia distinto. Entonces, ¿qué sucede? Perdemos un estado de conciencia con las entidades superiores, se va distorsionando este estado de conciencia y estamos entrando más a un estado de conciencia hacia lo terrenal. Y ese estado de conciencia que nos va metiendo hacia lo terrenal es lo que va consolidando, solidificando al ser humano, igual a los animales, igual a las plantas y al reino mineral. Entonces todavía en la época lemuriana no había las piedras como tales, era todavía
ya más solidificado, pero más todavía acuoso. Y finalmente, en la Lemuria hay una situación que es importante mencionar aquí. A veces hemos oído hablar del arcángel Micael, que es muy conocido dentro de la pedagogía Waldorf, dentro del mundo en sí, las iglesias, siempre hay esta conciencia del arcángel Micael. Pero el arcángel Micael es el que tiene una experiencia como espíritu de la personalidad que fue en la época del antiguo Saturno, en el calor, esta entidad espiritual conocida como San Miguel o Micael, es la que ayuda al ser humano para poder continuar su camino, ¿no? Entonces, estos espíritus luciféricos que nos enseñan una conciencia libre, para no separarnos del mundo espiritual, si no hubiéramos quedado sujetos a la experiencia solo de estas entidades espirituales, entonces lo que hace Micael es decir, bueno, pues algo han de servir las entidades estas luciféricas, ¿no? Las entidades superiores no pueden destruir algo porque también son entidades espirituales, estas entidades luciféricas. Finalmente, todo es espiritual, ¿no? La piedra es espiritual, las plantas son espirituales, los animales, los seres humanos, todo es espíritu. Lo que es importante, y hemos visto a través de todos los estados planetarios, estados de conciencia. Entonces, lo que hace esta entidad espiritual conocida como Micael, introduce estas entidades luciféricas en cada uno de nosotros, ¿no? Las introduce en el alma sensible. Y gracias a estas entidades espirituales podemos desarrollar el pensar en un futuro. Y eso ha hecho que esta acción de Micael hace que el ser humano pueda bajar para no quedar en este mundo luciférico, el mundo solamente puramente espiritual de luz, sino que nos induce a entrar en la corporalidad de manera más fuerte. Entonces, hasta ahí, digamos que la Lemuria continúa, seguimos cometiendo errores, y entonces lo que hace este chispaín, este yo, empieza a manejar las fuerzas ígneas, las fuerzas del fuego. Y como niños que de pronto pueden prender la casa y se quema la casa, como un niño de la actualidad como que le abre el gas y le prende un cerillo y pum, se acaba todo. Así nosotros como niños en la época lemuriana empezamos a jugar con el fuego, con lo ígneo. Y entonces ahí es donde viene la destrucción de la Lemuria. Y ahí terminamos con el ciclo lemuriano. Entonces es un ciclo bastante fuerte, ¿no? Donde se separa la luna, donde ya eh, en- nos otorgan el yo, donde aparecen estas entidades luciféricas, donde ya la evolución que llevábamos muy bien desde Saturno, el Sol y la Luna, tiene un cambio rotundo, ¿no? Con esta serpiente tentadora, estas entidades luciféricas. Y entonces vamos a ver qué sucede en el siguiente ciclo Atlante. Entonces, como una imagen de cómo el ser humano va desde el mundo espiritual, va bajando y nos vamos consolidando más en lo más endurecido como estamos ahora, que es la mineralización del ser humano. Pero también es una experiencia única porque de los ángeles hacia arriba no tienen esta experiencia de yo poder ver a Gabriela o a Valeria o a Verónica o José Antonio. Es una experiencia única de podernos ver físicamente porque tenemos sentidos físicos.
Entonces, en esta caída, los sentidos físicos se van consolidando, ¿no? Se vuelven más autónomos y ya no están regidos por las entidades superiores. Entonces, ¿qué es lo que nos otorgan esas entidades en el ciclo lemuriano? La libertad de elección, ¿no? El libre albedrío, como se conoce, de poder elegir hacia qué. Y entonces, este famoso árbol del conocimiento es el árbol del bien y el mal. Y nosotros decidimos ahora por dónde queremos caminar, gracias a estas entidades que nos dan una independencia de las entidades superiores que estábamos supeditados solamente a ser imagen, espejo de los procesos espirituales y terrenales. Entonces, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Ha sido, digamos, un poco donde ya estamos entrando, pues, en lo que ya más conocido, ya estamos, ya digamos nosotros con un yo, estamos conscientes de que gracias al yo y el cuerpo astral, el cuerpo etéreo, el cuerpo físico, nos estamos reconociendo a nosotros mismos, de cómo fuimos creados, ¿no? Y cómo ahorita hay un momento donde por otras entidades cambiamos el ritmo de la evolución de nosotros mismos. Y vamos a ver qué continúa de esta película, ¿no? De este cuento cósmico, qué sucede. Ahí lo llevan a su reflexión, a ver qué pasa y vamos a continuar. Son imágenes así grandes de un ciclo que duró muchísimo tiempo, ¿no? Todo el ciclo polar, hiperbóreo, la Lemuria son grandes, grandes ciclos. Después vamos a entrar al ciclo de la Atlántida, el ciclo Atlante, y luego nuestro ciclo que ya ahí ya está muy bien delimitado en 7 etapas, ¿no? Entonces vamos a cerrar con nuestro, bueno, antes de cerrar, alguna duda, alguna pregunta, podemos dejar ahí un poquito de tiempo. Si no hay, pues cerraríamos, ¿no? Y nos veríamos en el próximo cuento cósmico del ciclo Atlante. Yo, como una pregunta es, no sé, bueno, escuché que se estaba grabando la clase, no sé si se pueda compartir, o sea, es que fue tanta información que siento que estaría buenísimo como volverlo a revisar, pero no sé si se pueda. Lo dejo. Sí, se